muchas gracias por la invitación y el privilegio que me dan sus pastores para poder venir y compartir la palabra del Señor el día de hoy, el cual para mí es un privilegio, un placer. Reciban saludos de la iglesia Sola Gracia en West Jordan, Utah, pastoreando en esa iglesia por 4 años y estando en ese estado por más de 25, 27 años por ahí. Así que ahí estamos sirviendo al Señor y el día de hoy es un día especial porque es el día del Señor y también aparte de eso por el evento que ustedes tienen acerca de la ordenación de nuestro amado hermano Alejandro. Así que privilegiado, hermanos, de estar aquí en esta tarde. Y ahora el sermón quiero enfocarlo a ese énfasis, ¿verdad? Así que la iglesia no quiero dejarla a un lado, ni mucho menos, va involucrada en el mensaje, pero sí es un enfoque a lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la ordenación, la importancia de lo que es ser siervo en cuanto a ello. Así que va a ser una enseñanza para la iglesia y también para cada uno de nosotros, y eso es nuestra oración y mi oración en toda esta semana. Así que les pido por favor, hermanos, sin más preámbulos, si me acompañan por favor a primera carta de los Corintios, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 16. Primera los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 16. Su servidor trae la versión de las Américas, va a haber algunas palabritas diferentes si usted tiene la versión del 60, pero no varía mucho. Su servidor lo va a leer, usted lo sigue con su vista, por favor. Primera los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 16. Dice la palabra del Señor de esta manera: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya os habéis hecho ricos, ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros, y ojalá hubieras llegado a reinar para que nosotros reinásemos también con vosotros. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os exhorto a ser imitadores míos.
Hasta aquí, mis amados, la palabra del Señor en estos versículos tan importantes. Y este es un día especial, como lo mencionaba, para la Iglesia Bíblica por su gracia y para la vida de nuestro hermano Alejandro y su familia y para la vida de todos en general. Y deben ustedes, amados hermanos, dar gracias al Señor por el regalo que les ha dado hoy. Los pastores son un regalo de Dios y de parte de Dios vienen todos los dones. Así que entre esos dones se encuentran los pastores. Si usted recuerda, en Efesios capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo dice, y él dio, o sea, a la iglesia, a algunos a ser apóstol, a otros profetas, a otros evangelistas y pastores y maestros. Así que mi oración es que ustedes puedan ver, amados hermanos, amada iglesia, la mano de Dios hacia esta iglesia y puedan ser agradecidos a Él en esta tarde y cada uno de los días. Es Dios quien llama y capacita y coloca a hombres para el ministerio en una iglesia local. Y ustedes como iglesia lo han reconocido y lo van a confirmar el día de hoy a esos hombres o a este hombre, el hermano Alejandro, que ha sido llamado por Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos evaluar que nuestro hermano Alex está apto para el ministerio? Esa es una pregunta importante. O sea, ¿cómo ustedes como iglesia pueden evaluar eso? Y esta pregunta es importante porque tristemente muchas iglesias evalúan a los pastores con criterios erróneos, no bíblicos. Así que termina hiriendo, dañando al pastor, su familia y también a la misma iglesia. Los criterios que nosotros debemos usar para evaluar un verdadero éxito, entre comillas, éxito pastoral, no es el tamaño de la iglesia, no es el tamaño del edificio o el tamaño del estacionamiento. Tampoco nosotros como iglesia evaluamos el ser apto al ministerio por la cantidad de sermones que predica y que se escuchan en YouTube. Los criterios que debemos nosotros usar para evaluar el ministerio de un pastor se encuentran en las Escrituras y eso es lo más importante que nosotros debemos ver. Y estos son muy diferentes a los que muchas iglesias tristemente el día de hoy se basan. La iglesia de los Corintios es una iglesia súper conocida por muchos de nosotros, por ustedes. Y esto es exactamente lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto. Precisamente, Pablo envía esta carta a esta iglesia que se encontraba dividida específicamente en tornos de figura, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Apolos, y había ese grupito de los súper espirituales. Nosotros no seguimos ni a Pablo, ni a Apolos, ni a Pedro, nosotros seguimos a Cristo, somos de Cristo. Así que es por esta razón que Pablo llega al capítulo 4 y da una extraordinaria descripción del ministerio pastoral, el cual a mí me gustaría compartirle el día de hoy. En los versículos 1 al 16 que leímos, es quien es el Pablo dando las características de un verdadero liderazgo pastoral. Aquí se encuentran claramente. Ahora, ¿cuáles son estas características? El día de hoy vamos a ver 3 específicamente en estos versículos, y la primera de ellas se encuentra en el versículo 1. El verdadero liderazgo pastoral se reconoce por ser un portavoz del mensaje de la cruz. Escuche eso, es sumamente importante. El verdadero liderazgo pastoral en una iglesia se reconoce por ser un portavoz del mensaje de la cruz. El versículo 1 comienza diciendo, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora note que primeramente Pablo se refiere a los pastores como siervos, servidores. Y la palabra que usa aquí nos da la idea de ser remadores en la más baja categoría de un barco. Eso es lo que trata de decir. Nosotros que hemos sido llamados al ministerio, somos los que remamos el barco, pero lo hacemos en la parte última, en lo más bajo. Nosotros los pastores no somos los capitanes del barco. El capitán es Cristo. Entonces, nosotros simplemente somos siervos, dice Pablo. Somos esclavos de Cristo.
Así que, amados hermanos, amado hermano Carlos, hermano Alejandro, hijo Alex Jr., que está en ese proceso también, y algún otro pastor o estudiante que se encuentra aquí, candidato al ministerio X, nosotros no somos parte de una élite o una élite de superpastores espirituales, hablando de que realmente nosotros no nos encontramos por encima de los demás. Somos servidores, somos siervos, somos simplemente cristianos. Incluso antes de ser llamados al ministerio, primero hemos sido llamados a estar con Cristo, ser salvos. Somos cristianos, en la cual Dios nos ha puesto por su gracia en un oficio dentro de una iglesia local. Así que no solo hemos sido llamados como siervos, según el versículo 1, sino que también hemos sido llamados, ahí el versículo continúa diciendo, administradores de los misterios de Dios. Ahora usted podría decir, pastor, ¿qué quiere decir misterios? O administradores de los misterios de Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento la palabra misterio es una verdad que nosotros no pudiéramos conocer a menos que Dios la revele. Ese es un misterio, según el Nuevo Testamento. Pero en el contexto de 1 Corintios, y esto es sumamente importante, se refiere a la predicación del Evangelio de la cruz. Así que cuando habla Pablo en 1 Corintios acerca de esos misterios de Dios, se enfoca principalmente a la predicación del Evangelio. Y nosotros fuimos llamados a predicar el Evangelio. El Evangelio debe permanecer en el centro de nuestra predicación. De todo aquel que aspira al ministerio, el Evangelio debe ser el centro de su predicación, el centro de su ministerio y el centro de su vida. Esto es sumamente importante. Así que, hermano Alejandro, la meta principal de tu llamado no es llegar a ser famoso como predicador o tener más likes de tus sermones en la internet. Tu llamado principal no es hablar acerca de ti. Tu meta principal es hablar de la persona de Jesucristo y exaltar a esa persona cada vez que prediques desde este púlpito y nada más. Eso es lo más importante. Veamos lo que el versículo 2 dice. Ahora bien, se requiere que los administradores, o sea, estos que predican el Evangelio, sea hallado fiel. Y esto es algo también que debemos ver. Así que, amados hermanos que aspiran al ministerio, los que están el día de hoy aquí, junto con los pastores, el pastor Carlos, el hermano Alejandro, o Junior que está aquí también, y aquellos que han sido llamados al ministerio, se requiere que cada uno de nosotros seamos hallados fieles en la encomienda que Él nos ha dado. Debemos ser fieles en eso, fieles mayordomos, fieles administradores de los misterios de Dios, que esto representa ser hallados fieles en la predicación del Evangelio de la cruz. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que traza bien la palabra de verdad. Sumamente importante. Y también en 2 Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo le dice al mismo Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Esa es nuestra labor principal. Y debemos estar seguros de que estamos exponiendo fielmente las Escrituras, fielmente. Y amada iglesia bíblica, por su gracia, ustedes, amados hermanos, lo que ustedes tienen que evaluar es si estos hombres que han sido llamados por Dios, que se paran en este púlpito, realmente están predicando la palabra de Dios. Es responsabilidad de ustedes también, como iglesia. Ahora, debemos ser encontrados fieles por Dios en esta encomienda, porque es más importante lo que dice Dios de nosotros de lo que dice el hombre de nosotros. O sea, tiene mayor peso lo que dice Dios acerca de nosotros. Si usted ve el versículo 3 y el versículo 4 lo aclaran muy bien, y el apóstol Pablo lo trae y lo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, hablando acerca de la predicación de ese evangelio, de esa fidelidad. Versículo 4, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Para Pablo eso era lo más importante. Ahora, escuche bien, esto no quiere decir
que los que aspiramos al ministerio no tenemos que ser evaluados. El pasaje no está diciendo eso. Incluso uno de los requisitos para ser pastor es que tenga buena reputación de los de afuera. O sea, cada uno de nosotros debe ser evaluado. Ustedes evaluaron a nuestro amado hermano por un tiempo. Y eso es importante y eso es bíblico. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que lo más importante no era la opinión de sus críticos o sus seguidores para determinar si él era un buen ministro de Jesucristo. En ese aspecto. Incluso Pablo dice que ni siquiera era determinante la evaluación de él mismo. Si usted ve el versículo 3, dice: ni aún yo me juzgo a mí mismo. Amados consiervos, lo que más importa es la evaluación que Cristo hace de nosotros. La iglesia evalúa a los pastores, pero es sumamente más importante la evaluación que Cristo hace acerca de nosotros mismos. Versículo 4 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no soy, o no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Lo que estos versículos nos están enseñando es que nuestra máxima lealtad no es a la iglesia. La lealtad de estos hombres que ustedes están llamando al ministerio, su mayor lealtad de ellos no es hacia la iglesia y no es hacia ninguna otra institución eclesiástica. Nuestra mayor lealtad y la mayor lealtad de ellos es hacia Cristo y nadie más. A fin de cuentas, Él es quien conoce nuestro corazón. El versículo 5 lo dice claramente: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, escuche, las intenciones de los corazones. Nosotros, amados hermanos, podemos ver las acciones de las personas, pero no podemos ver sus corazones. Eso le toca a Dios. Por eso, amada iglesia, debemos tener mucho cuidado, y esta es una alerta para la iglesia, la forma en cómo evaluamos a los que quieren servir al Señor, a los ministros del Evangelio. Porque muchas veces la iglesia se considera como con la capacidad que tiene Dios de conocer el corazón, y en muchas ocasiones hace un juicio más severo que el de Dios mismo. Y esto es lo que Pablo está diciendo: tengan cuidado con eso. ¿Recuerdan cuando David le pusieron a escoger entre 3 castigos? No sé si usted recuerda. Uno de ellos era ser derrotado por sus enemigos y otro era el caer en las manos de Dios. ¿Sabe usted cuál escogió David? Caigamos en las manos de Jehová, porque su misericordia es grande, pero no me dejes caer en manos de hombres. Segunda de Samuel capítulo 24. Nosotros como iglesia muchas veces tenemos una vara más alta que la de Dios, y hay que tener cuidado con eso. Y hablando de esto, a propósito, yo dejé la última parte del versículo 5 sin leer, y lo voy a leer el versículo 5 completo con la última parte. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Escuche: y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cuando yo estaba preparando el mensaje, yo me di cuenta que como que esto no se esperaría que el texto dijera, sino que dijera algo como: cuando Cristo venga, Él va a aclarar lo oculto de las tinieblas y las intenciones del corazón van a ser reveladas, y entonces cada cual recibirá la reprensión que se merece, algo así. Pero el texto no dice eso. El texto dice que cada uno recibirá su alabanza. Esto debe de ser de mucho ánimo para aquellos que estamos en el ministerio, porque Dios ve, amados hermanos, amados pastores, Dios ve lo que nadie ve. Y este es un gran descanso. Todas esas noches, esas semanas tan pesadas de preparación, o esas lágrimas, el pastor es muy solitario. Su servidor tiene 35 años en el ministerio y he tenido de todo, pero son etapas complicadas y difíciles. Y al preparar este mensaje, esto me animó, porque al final de cuentas, el versículo dice Pablo: cada uno recibirá su alabanza. Muchas cosas no se ven. Ustedes ven a su pastor, a sus pastores bañaditos, ¿verdad?, aquí al frente y con ánimo para predicar la palabra.
sin saber muchas veces lo que ha pasado y ha acontecido en esa semana, durmiéndose hasta las 3, 4 de la mañana, tratando de descubrir la idea central del pasaje y no la encuentras. Y el Señor dice, yo sí lo veo, yo sí veo. Yo veo tu esfuerzo, yo veo tu dedicación, y eso es lo que más importa. Eso es lo que Pablo trata de decirnos aquí. Él está viendo lo que te está costando llevar a cabo el ministerio dentro de la iglesia. Exhortar, confrontar, es una de las cosas que menos nos gusta en lo personal. Yo quisiera evitarme, ¿verdad?, todas estas amonestaciones, porque muchas veces se enojan contra nosotros y alguien dijo, saco problemas gratis. No es fácil todo ello, pero cuando nosotros somos fieles, somos hallados fieles en el Evangelio, tenemos que afrontar esas cosas y llegamos y lo hacemos con la iglesia, con los hermanos, con amor, a través de la palabra, con ánimo en la palabra. Y eso ve el Señor. Lo más hermoso es algún día escuchar las palabras, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré entre el gozo de tu Señor. En aquel día, amados hermanos, recibiremos nuestra alabanza. Pero mientras llega ese día, la lucha es constante y debemos ser hallados fieles. Fieles predicando el Evangelio, fieles haciéndolo. Pero también Pablo nos da la característica de cómo debe ser predicado ese Evangelio. Está en el versículo 6 y 7. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hay que tener cuidado de no predicar algo que no esté más allá de lo que está escrito. Pero también debemos tener una actitud de humildad, de siervo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Así que, amado hermano Alejandro, Carlos, Junior, estudiantes, si está algún otro pastor aquí, cuando alguien se te acerque después del sermón y te felicite por la exposición de la palabra, eso no es el problema. Pero sí debemos tener cuidado de no olvidarnos que nosotros simplemente somos un instrumento en las manos de Dios. La humildad debe resaltar ahí. Es Dios quien merece toda la gloria. ¿Recuerdas? Incluso 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, ¿quién es Pablo? ¿Qué es Pablo en esto? ¿Qué es Apolos? Y si tú te pones a pensar, ¿quién era Pablo, amados hermanos? En lo personal, para mí fue el pastor más increíble que hayamos tenido después de Jesucristo. Y sin embargo, él dice, ¿quién es Pablo? Servidores. Pablo, Apolos, Pedro, son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo dice, somos solo servidores y todo lo que hemos hecho es por lo que el Señor nos ha concedido hacer. A pesar de nosotros, Dios es bueno y es fiel. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que viene su pastor Carlos, predica la palabra, luego viene el hermano Alejandro, predica la palabra, y llega Junior, predica la palabra y se empieza a ver los frutos. Al final no sabemos de quién fue el asunto, ¿verdad? Amados, el crecimiento lo ha dado Dios, el crecimiento lo da Dios. La semana pasada, predicando en la iglesia que estoy pastoreando, se me acercó un hermano al final del servicio y se acercó y me dijo, pastor, esta semana fue muy difícil para mí. Estuve hablando con tal hermano y me habló y me ministró con la palabra a él, pero el día de hoy usted confirmó lo que él me enseñó, lo que él me dijo. Simplemente nosotros somos colaboradores. Al final el Señor une todas estas cosas, ¿verdad? De una manera extraordinaria para hacer lo que Él quiere. El crecimiento lo ha dado Dios. Uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que dice Pablo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios quien da el crecimiento.
En una ocasión, en una ordenación precisamente, yo pienso, no sé si has pensado, hermano, de por qué el Señor me llamó a mí. Si tú te has preguntado eso, yo tengo la respuesta el día de hoy. Yo lo sé, porque dice la Escritura que escogió a lo necio y a lo débil para hacer su obra. Y eso somos tú y yo. Como servidores somos, a pesar de lo que somos, en su gracia el Señor nos tuvo por fieles poniéndonos en el ministerio. Por eso Pablo dice en el versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces el verdadero líder cristiano, amados hermanos, se reconoce no porque es una celebridad, se reconoce porque es un portavoz fiel del llamado de la cruz. Número 2, el verdadero líder cristiano es una persona que vive ese evangelio que predica. Que vive ese evangelio que predica. Así que los versículos 8 al 13 hablan acerca de esto. Yo quiero simplemente darle un contexto de estos versículos que vamos a leer a continuación, pero si no le doy el contexto no los va a entender claramente. Cuando se regresaba en victoria, principalmente los romanos, en el tiempo del Imperio Romano, ellos regresaban de una guerra y entraban por la ciudad. Era una gran procesión en la cual en primera fila, que entraba esa procesión por la ciudad, venían los militares, los generales, los capitanes del ejército. Detrás de todos ellos venían los jóvenes, los guerreros jóvenes, pero detrás de todo venía el resto de los enemigos que habían sido derrotados. Y estos enemigos, escuche, derrotados, eran colocados, ¿verdad?, en diferentes rangos. Los derrotados de la clase alta, y así iban hasta llegar a los esclavos, los de más baja categoría, que ellos estaban al final de toda esa procesión y por la cual se tragaban todo el polvo por el camino. Estos eran los que muchas veces, los últimos, eran los que muchas veces eran puestos a pelear con gladiadores o eran expuestos a ser tragados por las bestias en el Coliseo romano para entretenimiento del pueblo. Estos, los últimos. Entendiendo ese concepto, yo quiero que lea los versículos 8 en adelante. Ya estáis saciados, dice el versículo 8, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reináis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ve el versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. ¿Puede ver aquí la figura? Como postreros, al último. Nosotros, dice Pablo, los apóstoles, somos los últimos de la fila, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo les está diciendo a estos hermanos, a esta amada iglesia de Corinto, ustedes dan la impresión de que no necesitan absolutamente nada. Como si ya estuvieran reinando con Cristo, como si esto ya se hubiera terminado. Se sienten totalmente satisfechos y prósperos y quisieran que nosotros como ministros del Señor tuviéramos esa misma actitud. Y Pablo dice, no lo vamos a hacer. No podemos caer en esa actitud. Eso todavía no ha sucedido, dice Pablo. Eso vendrá, pero usted viviendo como si ya hubiera llegado. Mientras tanto eso llega, el mundo nos aborrece cuando predicamos el evangelio y cuando vivimos para el Señor. Amados hermanos, estamos colocados como postreros, como los últimos. Hermano Alejandro, Carlos, estamos puestos en esa última línea, fila, donde para esta generación somos la escoria del mundo. El mundo nos aborrecerá, dijo Jesús. Aquí estamos como sentenciados a muerte, como espectáculos al mundo. Creo que fue J.C. Riley quien dijo, si quieres vivir en santidad, prepárate para quedarte solo. Y eso es real. Querer vivir en santidad no es muy popular aún dentro de la misma iglesia. No es popular. Y amados, este no es un mensaje solamente para predicarlo.
sino también para vivirlo. Este es el punto. Los versículos 8 al 13 nos hablan claramente de que este evangelio tiene que vivirse, amados. Este es un mensaje no solamente que debemos predicar, sino también debemos vivir. No como aquel pastor que uno de su iglesia dijo: wow, cuando se sube el pastor yo no quiero que baje del púlpito, pero cuando baje yo no quiero que vuelva a subir. Al ver su vida, le estamos predicando a la iglesia a un Cristo crucificado para vivir una vida crucificada. Ese es el mensaje. Este es el mensaje de los pastores hacia la iglesia. Predicamos a un Cristo crucificado para vivir una vida crucificada, y Pablo no está dispuesto a caer en esa trampa que Corinto estaba viviendo. Así que, aunque implicara ganarse el desprecio de algunos de la iglesia de Corinto, él dice esto que es claro en ese aspecto. Y versículo 10 dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes. Note la diferencia de uno al otro. Nosotros somos los débiles, mas vosotros son los fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Versículo 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Versículo 13, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Bienvenido al ministerio, hermano Alejandro. Eso somos. No parece muy alentador decirte esto en tu día de ordenación, pero esa es la realidad. Bienvenido al club de los rechazados, de los criticados y de los olvidados. Pronto, muy pronto existirán leyes en este país, si no ya están en algunos lugares, donde prohibirán desde el púlpito que la homosexualidad, el predicarlo, va a ser penado. Nos acusan de homofóbicos. Pero, amados hermanos y pastores, escúchenme bien, nosotros no debemos ser de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación, según Hebreos 10:39. Tristemente hay muchos que prefieren agradar a los hombres más que a Dios, endulzándole las mentes a sus miembros con mandamientos de hombres, con mensajes llenos de humanismo, rascándole su conciencia para que se sientan cómodos. Esa no es nuestra labor. No, amados, nosotros debemos predicar a Cristo y a este crucificado. Y eso es lo que Pablo dice, que para muchos será tropezadero, para otros será locura, pero para aquellos que han creído en el evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. El pueblo de Dios ama la palabra de Dios. Y por último, el verdadero ministro del evangelio no solamente predica el mensaje de la cruz y no solamente vive a la luz de ese mensaje de la cruz, sino que también, número 3, promueve en la iglesia el camino de la cruz. Promueve en la iglesia el camino de la cruz. Así que no solamente los ministros del evangelio viven conforme a lo que predican, sino que también le dice a la iglesia que están llamados a vivir vidas crucificadas. Amada iglesia, no solamente los pastores hemos sido llamados para vivir vidas crucificadas. El cristianismo tiene un alto precio, no solamente para el llamado al ministerio, sino para el cristiano. Los ministros sufrimos por el evangelio, pero también, si tú eres cristiano, tú has sido llamado a sufrir por el evangelio, dice Pablo. No hemos sido solo llamados a creer en él, sino a sufrir por él. Amada iglesia, el camino a la gloria pasa primero por la cruz, recuerden. No hay atajos. El camino de la gloria se pasa primero por la cruz. Y el verdadero ministro y el verdadero cristiano están dispuestos a vivirlo y a pagar el precio. El verdadero ministro le advierte a la iglesia que la vida en Cristo tiene también un precio muy alto, no solamente el llamado al ministerio. Ve al versículo 14, al versículo 16. No escribo esto, dice Pablo, para avergonzaros,
sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y nota el 16, por tanto os ruego que me imitéis. Se espera que los hijos imiten a sus padres. Eso es lo que la Biblia dice. Aunque parece hoy es todo lo contrario. Se espera que los hijos sean completamente diferentes a los padres, ¿verdad? Pero en los tiempos de Pablo no era así. En los tiempos de Pablo, el hijo debía imitar los valores familiares. Y Pablo estaba tomando este ejemplo cultural para que los corintios no olvidaran que Pablo fue el instrumento de Dios que Dios usó para engendrarlos espiritualmente. Y Pablo les dice: ustedes son mis hijos, por lo tanto les ruego a ustedes que me imiten. ¿Imitarlo en qué? En vivir a la luz del Evangelio, sin importar sus consecuencias. Imítenme. No vivan como si el reino ya estuviera aquí. Mi hermano Alejandro, Carlos Junior, pastores, seminaristas si hay aquí, debemos ser capaces de pararnos en el púlpito y decir: hermanos, ustedes son como mis hijos, por lo tanto les ruego que me imiten. Imiten mi fe y mi entrega al Señor. Esa es la gran responsabilidad de un siervo de Dios. A tal extremo de pararse enfrente y decir: ustedes son como mis hijos, imítenme. No es fácil. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Y no solamente, dice Pablo, predico el Evangelio, sino que estoy tratando de vivir a la luz de ese Evangelio y tratando de modelarlo. Y por eso mismo les ruego a ustedes que me imiten. Modelen el Evangelio. Y si alguna persona de ustedes dice: sigue a Cristo, y si esa persona dice: bueno, pues ¿dónde está Cristo? Y si tú le dices: pues está en mí, pues entonces ¿a quién tengo que seguir? ¿A quién tengo que imitar? Mis amados hermanos, especialmente hermano Alejandro, quiero terminar dándote un par de consejos que tristemente a través de estos 35 años de ministerio te los puedo decir porque los he vivido. Y es una advertencia y enseñanza a través de estos años. Amado hermano, procura diligentemente en no caer en el error de servir en la obra de Dios sin el Dios de la obra. Procura ser diligente en eso. Francis Schaeffer, en un momento en su ministerio, experimentó una profunda crisis espiritual. La pasamos y las vas a pasar. Pero al salir de ella, Francis dijo: estaba sirviendo a Jesús sin disfrutar de Jesús. Cuando dejamos de disfrutar de Jesús, dejamos de disfrutar el Evangelio o el ministerio. Y el otro consejo es este: amado hermano, te vas a cansar en el ministerio. Los versículos hablan por sí mismos. Es un trabajo agotador, es un trabajo difícil, no fácil. Nos cansamos en el ministerio, pero amado hermano, nunca te canses del ministerio. Una cosa es cansarnos en el ministerio y otra es cansarnos del ministerio. Uno es físico, indudablemente eso pasará, pero el otro es interno, el del alma. Procura no cansarte del ministerio. Y cuando llegues a cansarte, entonces procura no estar solo. Lo que están haciendo ustedes, la pluralidad de ancianos, es sumamente importante para sostener esas etapas difíciles en el ministerio. Cuando el gozo del llamamiento al ministerio se van muchas cosas más. Amado hermano Alejandro, cuenta con mis oraciones. Carlos, cuenta con mis oraciones. Alex, ¿cómo le dicen a Alex? Alex Junior o Alex hijo, cuenten con mis oraciones. Que el Señor les bendiga y, amada iglesia, les amamos en Cristo. Cuiden a estos hermanos,
cuídenlos, ámenlos, ámenlos. Den gracias a Dios por estos hombres que Dios ha puesto con ustedes. Oren por ellos e imiten su fe. Y aquello que no se pueda imitar, que puede ser algunas cosas, con humildad y amor y mucho respeto, acérquense a ellos. Ellos no son intocables. Acérquense a ellos con mucho respeto y anímenlos a seguir creciendo como cada uno de ustedes lo debe seguir haciendo. Les amamos en el Señor y doy gracias a Dios por esta iglesia y gracias a Dios por este servicio en especial. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por este tiempo. Te damos, Señor, a ti la honra y la gloria por lo bueno que tú eres. Porque en este día lo más importante no es la ordenación de nuestro hermano Alejandro. Lo más importante es que eres tú quien está en medio de nosotros como pueblo. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Y te exaltamos por habernos puesto en el ministerio, que a pesar de las adversidades, los que ahora estamos sirviéndote, Señor, podemos decir claramente que si volviéramos a nacer, quisiéramos permanecer en el ministerio. Es una gran bendición pastorear a tus ovejas. Un gran reto, una gran dificultad, un gran sacrificio y un gran precio. Pero no estamos solos. Tú sostienes a los que llamas, Señor. Y oramos para que tú sostengas la vida de nuestro hermano Alejandro en este día. Y que sigas sosteniendo la vida de Carlos, de Sofía, de su niño. Bendice la vida de nuestro hermano Alejandro, su esposa, sus hijos, sus nietos. Bendice esta vida, Señor, de cada uno de ellos, las vidas de ellos y la vida de esta amada iglesia, que hoy deberían estar celebrando y gozándose por esta gran bendición que tú les estás dando un regalo más para el servicio de tu reino. Te adoramos y te exaltamos, Señor, por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén.